Profe, buen día. Milagros Lagos no tiene luz. Dice que si ella se puede conectar directamente para el parcial. Perdón, no te escuché. En Milagros Lagos pregunta si, porque no tiene luz, pregunta si se puede conectar directamente al parcial. Eso depende de ella. Esperemos que tenga luz cuando sea el parcial. Bueno, un poquito así rápidamente lo que habíamos visto sobre frecuencias, habíamos visto cómo se podíamos, grande cantidad de datos, podíamos ubicarlas bien en una tabla de frecuencia. Habíamos visto que teníamos frecuencias relativas, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa, y esta en fracción, en decimal y en porcentaje. Y me parece que hasta ahí habíamos llegado. Habíamos visto haciendo un cuadro de frecuencia lo que son, por ejemplo, acá tenemos cantidad de cigarrillos. Esta frecuencia absoluta que es la que me va a decir cuántas veces se va repitiendo un valor dentro de una muestra. Bien. Teníamos la frecuencia absoluta que la vamos a identificar con la ni, la frecuencia absoluta acumulada con una ni mayúscula. Y luego habíamos visto un poco esto de, por ejemplo, materias favoritas de alumnos y cómo estos se podían ubicar en una tabla de frecuencia. Si vamos mirando, porque ahora vamos a ver las medidas de tendencia central, nos van a servir también estos cuadros como para poder identificando ellas. Acá tenemos materias favoritas de los alumnos y tenemos, por ejemplo, que a dos le gustan las matemáticas, a tres las sociales, la geografía a tres, computación a seis, las ciencias biológicas cuatro y lenguas dos. Así, a simple vista podemos ver, ¿no?, que la materia más preferida es computación. Entonces, dentro de lo que es frecuencias, bien, tenemos estas que podemos ir relacionando y viendo y anotando nuestros datos. Yo pregunto qué es lo que no entendieron o que necesitan de ver si no vamos a pasar a lo que son las medidas de posición. Profe, disculpe, hay una compañera que dice que no puede entrar. Mira, no, ahora no es mi problema porque ustedes entran directamente a la sala, así que ni siquiera tienen que esperar. Así que dile que salga y vuelva a intentarlo. Bien. Dentro de lo que tenemos, habíamos visto también los tipos de estadística, la estadística descriptiva, la inferencial, etcétera. Dentro de esta tenemos lo que son los datos, cómo organizarlos y cómo resumirlos. Dejo de compartir esto y miramos, ustedes tienen en el apunte, bien, lo que es frecuencia y lo que son las medidas. Para que se vayan ubicando, bien. Acá también aparecen las medidas, los datos agrupados y desagrupados. Nosotros vimos solamente desagrupado porque el tiempo que tenemos es poco, entonces está como información. Y ahora vamos a seguir con lo que serían las medidas de tendencia central, que tenemos la media, la mediana y la moda. Espero que al menos hayan mirado un poco el apunte, bien, para seguir esto. Tenemos media o promedio, que va a ser, esta es una medida
de tendencia central. ¿Qué quiere decir? Que nos va a mostrar los datos hacia dónde se ubican, hacia el centro o hacia la periferia, o sea, de dispersión. Entonces, la mediana o la moda va a ser la suma de todos mis valores observados. Si yo tengo en una tabla diferentes valores, edades o medidas o gustos, por ejemplo, materias preferidas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todos esos valores, todas mis X. Y acá tienen la fórmula. Promedio, media o promedio se identifica con una X y una barrita arriba, ¿bien? Y luego todas mis X sobre mi cantidad, o sea, sobre mi muestra, sobre n, que sería, en este caso, podemos decir 5 o 6, va a depender de la cantidad de muestra que tengo. Bien, entonces, dentro de lo que ustedes tienen de la unidad bibliográfica, tienen la explicación de las medidas, la mediana, bien, y después tenemos la moda. Volvemos a lo que es el Power. Como les decía, estas medidas de tendencia central, acá no, tenemos en la tendencia central, media, mediana, moda, medidas de posición, vamos a tener cuartiles, deciles y percentiles, y en las medidas de dispersión vamos a tener varianza, desvío estándar y coeficiente. En la medida de tendencia central, las que más se usan y las que vamos a usar o las que van a aprender a calcular son la media, la mediana y la moda. Bien, la media o promedio, que es lo que les decía, cómo la identificamos, la vamos a representar con la X y una barrita sobre. Entonces, para calcularla, acá tenemos edades de los niños, vamos a sumar todos los valores, ¿bien? Y nuestra muestra, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi n tiene un valor de 7. Entonces, en mi numerador van todas las edades de los niños y en mi denominador va la muestra, o sea, el total 7. Todo esto lo sumo y lo divido por la cantidad que tengo. En este caso, me da 7. ¿Qué quiere decir esto? Que la media o promedio de las edades de estos niños está en 7 años. ¿Bien? Entonces, podemos sumar, ¿no?, todos nuestros datos. Esta sería la fórmula, todas mis X por la cantidad, en el denominador va a ir la cantidad que es mi muestra. Si yo tengo, por ejemplo, cantidad de cigarrillos consumidos por los alumnos, esto ya lo habíamos visto, haciendo una tabla de frecuencias. Acá lo que vamos a hacer, vamos a calcular la media o promedio de cigarrillos que fuman los alumnos. Entonces, ¿qué hacemos para calcular esto? Sumamos todos los cigarrillos que consumen estos alumnos sobre la cantidad, sobre n, que es 20. Esto lo sumo, me da un total de 87 sobre 20 y la media o promedio de cigarrillos que estos alumnos fuman en los recreos es de 4,35 cigarrillos. Bien, esto es lo que me ayuda para tener así un promedio de la cantidad o la edad en la que se distribuye. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, una lista de madres de niños de preescolar, ¿no? Tenemos una que tiene 20, otra 30, 23, etcétera. Y si nosotros calculamos su promedio, su media promedio, tendríamos que sumar todas las edades, ¿bien? Y dividirlas por qué cantidad. ¿Qué cantidad tengo ahí? 16, ¿no? 16. 16. Entonces, sumando todas las edades y dividiéndolas por 16. Y ahí me daría un promedio, bien,
Acá lo tenemos de todas las edades y la media o promedio de estas madres es 29,37. Bien, entonces, la media o promedio es un cálculo que es fácil de calcular. Basta saber que tengo que sumar todos mis valores y dividirlo por la cantidad de la muestra. Bien, entonces, ¿qué puede pasar con esta media o promedio? A veces hay datos que es muy sensible, entonces si yo tengo mucha diferencia de edad, por ejemplo, en este caso de las madres, si yo tengo una madre que tuviera 15 y otra que tuviera 40, estos extremos, ¿no?, hacen que no siempre sea recomendable usar la media como una medida de tendencia central, porque si tengo distribuciones muy asimétricas, no va a ser un valor tan cercano a la realidad. Bien. Luego, la mediana es el valor que ocupa el lugar central, o sea, es la medida que se va a ubicar en la mitad de mi muestra, bien, y va a dividir mi muestra en dos partes iguales, en la misma cantidad, bien. Para calcularla, esta medida, lo que hago, voy a ordenar todos mis datos de menor a mayor, bien, y si el número de datos es impar, el dato que está en el centro, esa es mi mediana. Si llegara a tener datos pares, vamos a ver primero impar, por ejemplo, aquí tengo las edades, las ordeno y pongo todos mis datos en orden, en este caso 2, 3, 3, 4, 5, 5, 8. ¿Por qué? Porque este es el orden. Se repiten dos veces. Bueno, los pongo. Mi dato central en esta muestra va a ser el 4, porque tengo una muestra impar y me divide mi muestra en dos partes iguales. Tengo la misma cantidad de niños hacia un lado que hacia el otro. Bien. Entonces, si mi número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. En este caso hago lo mismo, ordeno mis datos de menor a mayor y los datos centrales los voy a sumar, ¿bien? Y los voy a dividir por 2. Y mi mediana va a ser 7, la división de estos dos datos. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Eso es lo que había que calcular en el ejercicio de 2 que subió. ¿Cómo? Eso es Perdón. lo que había que calcular en el ejercicio número 2, esos ejercicios que subió para práctica. Habían algunos ejercicios que ahora no recuerdo si es el 2 o el 3, pero sé que habían algunos ejercicios de práctica. Perdón. Bueno, tenemos cantidad de cigarrillos consumidos por los alumnos y aquí, para calcular la mediana, ¿no?, ordeno de mayor a menor, ¿bien? Y lo mismo, estos datos son pares, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicarme, ¿no?, cuáles son los datos que están al centro de mi muestra. En este caso, también puedo usar una fórmula para encontrar la posición. ¿Qué quiere decir? Puedo sumar n, en este caso n es 20 más 1 y lo divido por 2, ¿no? Me da 21 dividido por 2 me da 10,5. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 10,5 está mi mediana. Si yo voy contando los datos, ¿no?, voy a encontrar mi mediana en esa posición. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, 2, 5, los sumamos y mi posición, mi mediana es 5. Bien. Esta, Profe, sí. ¿a qué se refiere cuando dice en mi posición par? Acá estoy diciendo que tengo una muestra que es par. Bien, entonces, aquí, estos son muchos datos. Bien, entonces, para encontrar dónde, en qué posición de todos mis datos está
está mi mediana, uso una fórmula, si ustedes buscan en los apuntes, nos da esta fórmula de sumar n más 1 dividido por 2 y me va a dar la posición de mi mediana. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medio, acá en la mitad, ¿no? Si tú miras de aquí hacia arriba es la misma cantidad y de aquí hacia abajo es la misma cantidad. Esto se Eso hace solamente es cuando es par, ¿no? cuando es par, cuando tengo una muestra que es par. Si yo tuviera acá, en vez de tener 20, tuviera 19, divido y el dato que me queda al medio va a ser mi mediana. Bien, cuando es impar es fácil porque es el dato que divide mi muestra en dos partes iguales, anotando mis datos en orden, bien, de menor a mayor. ¿Sí? ¿Se entendió? Un ejemplo de impar puede ser, profe, otro. Y antes lo que teníamos, por ejemplo, de los niños, ¿no? Tenemos acá datos, bien, edades. Ordenamos las edades, bien, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Son datos pares, entonces mis dos datos que quedan en el centro los sumo y los divido por 2 y eso me da la mediana, esta división. O sea, ¿qué quiere decir? Que quien divide mi muestra es el dato que está aquí en el centro, o sea, el 7. Bien, la mediana O sea es que no depende de cuántos datos haya, si son par o impar, sino lo que están en el medio siempre. claro. Lo que pasa que lo que les decía en la otra explicación es cuando tengo tantos datos, voy a ir buscando en qué posición cercana está mi mediana. Y en este caso, en el que teníamos antes, por ejemplo, me dice que está en el 10,5 cuento y tengo el 5, tengo el otro 5. Estos dos los sumo y los divido por 2. Bien, y ahí me da la mediana. Es otra fórmula para ayudarme a encontrar cuando tengo más datos, pero cuando tengo datos, pocos datos, es mucho más fácil. Bien, bueno, tengo media o promedio, mediana y luego, esto siempre para datos desagrupados, por ejemplo, aquí tengo a continuación de las madres, ¿no? Si yo aplico esta fórmula, me va a dar, ordeno las edades de las madres, todas, ¿bien? Y si sumo n más 1 me da 17, lo divido, me indica que la posición está en el 8,5. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, acá en la mitad. Y tengo dos datos que son los centrales, ¿bien? Esto lo sumo, los divido por 2, ¿bien? Y me da 30. ¿Bien? Perdón. Profe, le hago una pregunta. Ahí Sí. cuando hay que dice ordenar los datos, ¿siempre va a haber datos pares? O sea, por ejemplo, lo que yo estaba viendo en el anterior había 20 y acá también hay 20. Esto, porque no. Puede llegar a haber, por ejemplo, un dato más que Sí, sea sí, en 21 par, y... sí, puede ser, Ah, puede eso, ser. eso es lo que Sí, no sí, sí. entendía. Antes vimos los datos impares. Ahora, el dato impar es mucho más fácil. Lo ordeno de mayor a menor y el que está en Ah, el medio va a ser mi mediana. En y cambio, acá para, profe, para hacer la mediana aplicamos la fórmula que nos dice ahí. Y en ese caso, n, sí, ¿no sería 16 o por qué 17? porque n es 16 más 1 es 17, lo divido por 2. Esta es una Ah, ahí fórmula que quedó. se Está bien, usa. está bien, está Sí, bien. sí, Bien, es bien. una fórmula que se usa, chicas. Entonces, por eso queda eso. Entonces, n es 16, pero si le sumo 1, 17, lo divido por 2 y me va a decir que acá, en la mitad de estos dos, está mi mediana. Pero como tengo datos pares, sumo esos dos datos centrales y los divido por 2. Y entonces la mediana de la edad de estas madres es 30. Bien, ahora sí,
Sí, Sí, pero Bien. Entonces, también como una medida que describe, porque lo que nos están diciendo estas medidas, ¿no? Están describiendo, tiene la ventaja de no estar afectada por observaciones extremas, o sea, si tengo una madre muy joven, etcétera, y tampoco de estos valores, ¿no? Que toma la variable, sino del orden de las mismas. Por eso se puede usar en distribuciones asimétricas. Eh, es de cálculo rápido, no también de interpretación sencilla. Ustedes vieron, el dato que queda a la mitad de la cantidad de datos que pueda tener. Bien. Luego tenemos la moda. La moda también es un conjunto de datos que más veces se repite. Esto seguro que lo vieron en el colegio, chicos, porque generalmente se ve. Entonces, va a ser mi frecuencia absoluta que más se repite. Antes habíamos visto en el cálculo o en las materias que más preferían los alumnos. Era computación, el dato que más se repite. Bien, ¿y cómo la identifico? La identifico por la M y la O. La mediana, la media o promedio, la X y la rayita arriba, la mediana por la M y la E, y la moda por MO. Entonces, pueden existir más de una moda, ¿no? Eh, y si no se repite ningún valor, tampoco no existe moda. Eso no es un problema. Entonces, en la moda voy a distribuirla en frecuencias y voy a ver. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? La cantidad de cigarrillos que fuman los alumnos y el valor que más se repite es 6. Entonces mi moda es 5. O sea que hay 6 alumnos que fuman 5 cigarrillos en los recreos. Bien, esto me da la frecuencia con que este valor se repite. Si hubiera otro 6, por ejemplo, sería bimodal. Bien, o otro valor que se repite también la misma cantidad. Bien. Entonces, como ven, son datos que se pueden ver fácilmente. Entonces, aquí tengo edades de las madres. Si yo distribuyo las frecuencias, ahí tengo el cuadro de frecuencia. Acá el valor que más se repite es el 30. O sea, hay más cantidad de madres que tienen 30 años. Bien, y entonces mi moda sería el 30. ¿Está claro esto? Sería no, entonces profe, que más se esta repite, no quedó claro, el de la no, moda, profe. Porque Si puede es la, volver a explicar. volvemos, es decimos lo que que más se repite. cuando hacemos una tabla de frecuencia, ¿no? Acá tenemos esta, donde dice cigarrillo, sería mi muestra. Y esta es la frecuencia absoluta. ¿Qué decíamos de la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor. Bien, entonces acá, ¿cuál es el número que más se repite en este cuadro? ¿Número de cigarrillos, dice? No, mi frecuencia absoluta. ¿Ya? Lo que pasa es que acá ¿El tenemos, El 3? 6, El el 3. 6. 3. no, el 6. O sea, ¿qué es más grande? ¿El 3 o el 6? Ah, ¿Ya? O Ah, sea, pero usted dijo el número que más número que se se repite. repite. qué bueno, Para el mí más el que más grande, se sí. repite es el Disculpen, 3. sí, sí. No, acá, el que tiene mayor valor, o sea, mi frecuencia absoluta que más veces está, es el Ah, 6. ¿Ya? El 6, 6 veces. ¿Qué quiere decir? Que hay 6 alumnos que fuman 5 cigarrillos. ¿Ya? O sea que al final, ¿Qué es, serían 5 cigarrillos cada uno o entre los 6 fumarían 5? no, cada uno. Estamos diciendo Ah, que ok. hay 6 alumnos que fuman 5, hay 3 que fuman 4, hay 2 que fuman 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí. Bueno, entonces, mi moda, a ver si volvemos acá.
A ver si hay otro dato acá. Por ejemplo, en este cuadro donde tenemos las edades de las madres, ¿bien? Acá la tenemos ordenadas en orden por edad. ¿Cuál es la edad que más se repite? El 30. El 30. 30. 30. Tenemos tres que tienen 30 años. Después tenemos una que tiene 20, así. Hay 21, ¿no? Pero la que más se repite es 30. Entonces, es la moda, va a ser esta frecuencia absoluta que más se repite. ¿Bien? Entonces, la moda, todo este conjunto de datos va a ser las veces que más se repite, o sea, la que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, a veces, ¿no? Como decía, Profe, sí, ¿es la de mayor frecuencia o la de más elevado número? No sé si me expliqué lo que quise decir. no, no más elevado número, porque, por ejemplo, estamos viendo las edades de las madres, tenemos una madre que tiene 40, pero hay una Sí. sola que tiene 40, pero hay una frecuencia de tres madres o cuatro, tres, que tienen 30 años. O sea, Entonces lo que se repite. es la frecuencia absoluta, sí, es lo que se Perfecto. repite. Bien, entonces veíamos acá, esto lo habíamos visto, ¿no? Las edades de las madres. Entonces, si tenemos como resumen medidas de tendencia central, vamos a tener estas tres. Acá tenemos la media, que va a ser la suma de todos mis valores, en este caso no sé si son cigarrillos, si son edades, etcétera, y las voy a dividir por la cantidad de mi muestra. La mediana, ordeno mi muestra de menor a mayor, bien ordenada, y el valor que tengo en el centro es el que divide mi muestra. Si yo tengo una muestra impar, es el dato que está en el centro. Si tengo una par, voy a sumar los dos valores del centro y los divido por dos. Y ahí está mi mediana. Y la moda va a ser el valor que más se repite. En este caso, por ejemplo, la estatura de los chicos. Bien, si Profe, volvemos, disculpe, ¿puede repetir de vuelta lo de mediana? un momento. La mediana, ¿no? Si yo tengo un valor impar, ¿no? Ordeno mi muestra de menor a mayor y es el valor que va a dividir mi muestra en dos partes iguales. Si es impar, es el valor que tengo en el centro, ¿bien? Y si es par, es los dos valores que están en el centro dividido por dos. ¿Bien? Acá tenemos, ¿no? Dice que la mediana la podemos identificar con este valor que está en el centro de los datos. Bien, acá tienen en la parte teórica, ¿no? Que nos dice, nos permite conocer el valor que está exactamente en la mitad de un conjunto de datos. Bien, y esto lo hago ordenando mis datos de menor a mayor. Y esto nos va a decir cuál es la mitad. Y acá nos dice que, por ejemplo, tengo para determinar la posición de mi mediana cuando tengo muchos valores, sumo n más 1. N es mi muestra. Por ejemplo, antes tenía 16 edades de madres, 16 madres, más 1, 17, y lo dividía por 2 y me daba el valor de la edad. Bien, si voy a tener datos impares, no es un problema porque es el dato que está en el centro. Cuando son pares, sí, sumo, si son poquitos, los sumo, bien, y los divido por 2 y esa es mi mediana. Por ejemplo, aquí tienen, para comprender este concepto, tenemos la serie ordenada de valores. 2, 5, 8, 10, 13. Si ustedes suman eso, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Si miramos, ¿no? La posición de la mediana sería en el 3, o sea, 1, 2, 3,
Y después tengo del 8 hacia mi izquierda, tengo dos números. Del 8 hacia mi derecha, tengo dos números. Entonces, mi mediana es el 8. Es el 8 el que divide mi muestra en dos partes iguales. ¿Se entendió? Sería algo así como como algo físico, digamos. Tengo 10 números, divido en el medio 5. Tengo 8 números, divido en 4. Sí, pero los ordeno. No son- ¿Cómo? Los pongo ordenados, de menor Sí, a sí, sí. mayor. ¿Bien? Quería entender el concepto de buscar dónde está la media. Es eso. Si yo Claro, tengo una sí. cantidad, es la Ese mitad de la cantidad que yo tengo. es la mitad de la cantidad que yo tengo, pero ordenados mis valores. ¿Bien? Sí, de menor a mayor. Y Sí. cuando son demasiados, ¿qué dijo recién? Cuando hay o sea, cuando tengo muchos valores, busco la Sí, posición, ¿no? Y para eso hago la fórmula n+1 dividido 2. Entonces me da la posición donde está mi mediana. Y cuento todos mis datos y cuando llego ahí, sumo esos dos valores del centro. bien, Porque a veces ok, puedo tener mucho más datos. ¿Bien? bien. Entonces, también está, como nos decía acá, las propiedades de la mediana, ¿no? Puede ser, puede tener una ventaja, ¿no? Por no estar así afectada por observaciones extremas, porque no depende tanto de estos valores que toma la variable, sino del orden que yo los coloco, ¿bien? Y nos dice en distribuciones asimétricas, ese es un cálculo rápido y que voy a poder facilitar, o sea, interpretar fácilmente. Bien, es una medida discreta, es siempre un valor de una variable que estudiamos. La moda, ¿no? Acá nos dice la interpretación, la moda nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. Es decir, vamos a tener una serie ordenada, 2, 2, 5, 7. Entonces, el valor que más se repite acá, por ejemplo, es el 2. ¿Bien? Porque está dos veces. ¿Bien? Esta es mi moda. Y como les decía, puede ser bimodal o en otros casos multimodal también. Entonces, estas medidas, ¿no? Son de tendencia central. Nos indican o nos señalan cómo se ubican los datos en un cálculo, en una tabla, bien, si se dispersan hacia el externo o van hacia el centro. Luego vamos a tener las medidas de posición. Y acá tenemos tres medidas de posición. Tenemos cuartiles. Los cuartiles quiere decir que mi muestra la divido en cuatro partes iguales. Si yo tengo un cuartil, bien, voy a tener un 25% de mi muestra. Si tengo dos cuartiles, voy a tener un 50% de mi muestra. Tres cuartiles, 75, y cuatro cuartiles, el 100%. Bien. Los deciles van a dividir mi muestra en 10 partes iguales. Bien. Y los percentiles dividen la serie de datos en 100 partes iguales. O sea, me van a indicar en qué parte va a estar la medida. Por ejemplo, los cuartiles, ¿no? Un cuartil es un 25%, el otro cuartil es otro 25%. Me dividen esta muestra en cuatro partes iguales. Aquí hay una fórmula. Lo que yo les pido es que reconozcan la fórmula, no tanto para ir haciendo los cálculos, chicos, sino reconocer que esta es una fórmula para calcular los cuartiles, ¿bien? Como conocimiento para que lo sepan. Luego tenemos, si tenemos diagramas, por ejemplo, podemos también graficarlos con esta forma, ¿no? De caja y nos van a indicar el centro de la caja es el cuartil 2 o el cuartil 3, etcétera. Es un poco para que cuando vean esto sepan que están representando eso. Luego vamos a tener las medidas de dispersión. Aquí en las medidas de dispersión, ¿no? Esto nos van a decir cómo los valores de una distribución, o sea, cómo estos se van a dispersar, cuánto se van a alejar del centro
de la muestra. En medidas de tendencia central, ¿no? Tenemos que van hacia el punto central y las medidas de dispersión se van a alejar del centro. Bien, y acá vamos a tener otras medidas. Tenemos el rango, la varianza, ¿no? Y el desvío estándar. Estas tres medidas de dispersión. Entonces, antes vimos medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Y ahora vamos a ver las medidas de dispersión. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a volver. Como les decía, es importante que sepamos reconocer, ¿no? Las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, las medidas de posición, ¿cuáles son? Cuartiles, deciles, percentiles. Si yo hablo de cuartiles, me divide mi muestra en 4 partes iguales. Si hablo de deciles, divide mi muestra en 10 partes iguales. Y si hablo de percentiles, va a dividir mi muestra en 100 partes iguales. En las medidas de dispersión, bueno, acá tenemos la de posición, los cuartiles, bien, cómo se van haciendo. Y después tenemos dentro de esto cuartiles, deciles, si encuentro esta fórmula, bien, cuartiles con la Q, deciles con la D, ¿no? Y los percentiles con la P. Y me van a dividir esta muestra. Primero, cuartiles en 4, deciles en 10 y percentiles en 100. Estos están dentro de las medidas de posición. Bien. Entonces, si, como les decía antes, si tengo un 25% voy a tener un cuartil, si tengo un 50% voy a tener 2, un 75% voy a tener 3 y el 100% van a ser los 4 cuartiles. Bien, estas son las fórmulas en que yo puedo ir calculando. Es solo, esto es de conocimiento, chicos, no es que quiero que aprendan a calcular los cuartiles y deciles, es que sepan que existen. Dentro de las medidas de dispersión, entonces vamos a tener cuánto éstas se van a alejar o se van a desviar del centro de la distribución. Las que más se usan es el rango, bien, la varianza y el desvío estándar o típico. Estas medidas, ¿no? que son valores que son puntuales en una distribución y medidas de dispersión van a ser intervalos. Bien. El rango. El rango, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces, es la diferencia entre el valor mayor y el menor en los datos de una distribución estadística. O sea, me van a dar los datos y yo puedo calcular el rango según los números que tenga. Esta medida es fácil de calcular, bien, pero también no es muy estable porque puede estar influenciada por los valores extremos, ¿no? Cuando hay un grande el rango, mayor será la dispersión de los datos de una distribución. Entonces, esto es adecuado para medir en pequeños conjuntos de datos. Cuando tengo muchos datos, no me va a servir. Por ejemplo, si yo tengo en este caso, el gerente de una empresa de alimentos que desea saber de cuánto varían los pesos de los paquetes en gramos o de uno de sus productos. Entonces, va a optar por seleccionar al azar 5 unidades de ellos para pesarlos. Tiene productos que pesan 4,90, otros 500 gramos, 510, 515, 520. Entonces, vean, el rango lo calcularíamos con el valor mayor menos el valor menor, en este caso 4,90. La diferencia que tenemos en esto son 30 gramos. ¿Mm? Así que
está, está perdiendo, ¿no? Él y también quién va a comprar, porque si le toca a uno con menos, ¿no? Entonces, fíjense las medidas de dispersión, ¿no? Tengo la frecuencia con que ocurre el hecho y me van a demostrar, ¿no? Cuánto mis datos, por ejemplo, en la curva de color A, los datos se concentran en el centro y en la curva B, mis datos se alejan del centro. Bien. Luego tenemos la varianza. Esta medida nos permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a la media, o sea, al centro. Y esto también lo vamos a calcular elevando cada una de las diferencias al cuadrado. Y aquí se hace para eliminar los signos negativos que se van produciendo. Y calculamos la media también o promedio. O sea, por eso era importante aprender antes la medida de tendencia central para poder calcular la varianza. Es decir, voy a ir sumando todos los cuadrados de las diferencias con respecto a la media y a dividir este resultado. A lo mejor así parece muy difícil, pero cuando se hace es mucho más simple. Esta es la fórmula de, eh, de la varianza para una población. ¿Se recuerdan que antes hablamos de que había la población que era el todo y la muestra que es una parte de este todo? Entonces, para una población, nosotros vamos a usar esta fórmula. Esta letra se llama sigma, sigma al cuadrado, esta es sigma de población al cuadrado, la sumatoria, sumatoria significa de todas mis X menos mi promedio. Aquí promedio en la fórmula de población se identifica con esta letra que se llama mu. Bien, o sea que sería la media o promedio. Y todo esto elevado al cuadrado sobre n. Luego tenemos la fórmula de la muestra, que va a ser S al cuadrado sobre la sumatoria de todas mis X menos mi promedio. Acá uso el signo de promedio normal al cuadrado menos, o sea, sobre n menos 1. Estas fórmulas hay que aprenderlas y identificarlas. Si en un ejercicio me dice, haga el cálculo de una muestra, uso esta fórmula. Si hago el cálculo para una población, uso esta otra fórmula. Bien, entonces aquí voy teniendo las dos fórmulas, ¿ah? Para población, para muestra. Entonces, esta es la varianza de población. Si fuera la S, es la varianza de muestra. Promedio significa la media o promedio de la población, que en esta fórmula chica tiene representada como una U, que se llama mu en griego, bien, es la letra que representa el promedio. Y luego, ¿no? Medio promedio para población. X es el elemento que yo estoy observando, bien, y n es el número total de los elementos de la población, o sea, mi muestra. Esto significa la suma de todos mis valores. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un cálculo. Entonces tengo el peso de los productos, habíamos dicho antes, y lo que vamos a hacer, decíamos que esta es una muestra, bien, se calcula el promedio de todo esto. ¿Qué hago? Sumo todos estos valores, bien. ¿Y cuánto es mi muestra? Es 1, 2, 3, 4, 5, bien. Para sacar el promedio, que es uno de los datos que necesito saber, sumo todo, lo divido por la cantidad y me da 507. Bien, entonces voy a calcular la varianza, en este caso,
para una muestra. ¿Qué es lo que hago? Pongo varianza de muestra. Mi primer valor es 490 menos mi promedio, que me dio acá. Entonces, 490 menos 507 elevado al cuadrado más el 500 menos 507 al cuadrado más 510, que es mi tercer valor, menos mi promedio, 515 menos mi promedio, más 520 menos mi promedio. En mi numerador está n, que es 5 menos 1. Bien, ¿qué hago? Saco la diferencia entre estos dos, que es 17 al cuadrado, 7 al cuadrado, 3 al cuadrado, 8 al cuadrado, 13 al cuadrado. Habíamos dicho que el elevar al cuadrado es para que estos signos negativos se transformen en positivos. Entonces, si yo hago 17 por 17 al cuadrado, me da 289 y cambia a positivo. 7 por 7, 49, me queda positivo. Y así sucesivamente. Y después hago el cálculo, ¿no? Toda la suma de esto me da 580 dividido por 4, 145. Entonces, mi varianza va a ser 145. El desvío estándar, ¿no? Para esto va a ser la raíz cuadrada de esa varianza, ¿no? Y esto me va a permitir elevar al promedio de fluctuación que tienen los datos con respecto al centro. Bien, la medida estándar o desvío estándar nos da como resultado este promedio de la diferencia. Entonces, el desvío estándar va a ser muy fácil calcular. Calculo mi varianza y de esa varianza, que es en este caso de una muestra, saco la raíz cuadrada de ese valor. En el caso del ejemplo, ¿no? Nos había dado 145, mi desvío estándar va a ser 12,04. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Chicos, esto a lo mejor aparece un poco complicado porque lo vemos así, pero haciendo pequeños datos, igual en la plataforma hay algunos ejercicios que ahora sí sabrán cómo resolverlos, ¿no? Para ir practicando. Bien, mm, dejo de compartir. Les propongo que hagamos un alto, ¿bien? Para que ustedes puedan respirar un poquito, tomar algo. A las 2:15 empieza el examen, entonces a las 2:15 no salgan de la plataforma, quedamos todos conectados y a las 2:15 estamos acá para que ustedes empiecen el examen. Recuerden que tienen que tener su cámara encendida. ¿Les parece? Profe, ¿le Sí, puedo hacer profe. una pregunta? Sí, Sí, profe. sí, Em, ¿Me puedo conectar desde el celular para hacer la o sea, para estar en contacto con la llamada y en la computadora hacer el examen? sí, sí, ¿O no se puede eso? sí, pone tu teléfono, que es tu cámara en este caso, y trabajas en la Ajá, computadora. Sí, para que tengas la cámara. Sí, bien. Bueno, gracias. bueno, entonces se Profe, quedan con... ¿el parcial larga enseguida la nota o después usted corrige y si No, ahí fue la ya nota? les puse más de un 60%, o sea, o un 60% es un 4. Ustedes saben que así se mide, tienen en la grilla. Así que les tendría que lanzar el resultado. Profe, y nos Profe, conectamos en el mismo link por Zoom. Seguimos acá, chicos, no salgan de acá, no se desconecten, no vuelvan a entrar, no, se quedan acá. Solo les quiero dar Ok. un rato para que respiren, tomen algo, vayan al baño, lo que quieran. ¿Bien? O Buenísimo. sea que cuando empiece el examen tenemos que activar la cámara. Sí, sí, porque si no, Ok. no es válido. Bien, ahora hacemos una pausa, pero se quedan conectados, no salgan de la sala. Vamos a grabar. Bueno, el parcial se abre a las 12.
En 2:15, ustedes cuando terminan su parcial, lo envían y se pueden retirar del aula. Bien. Yo les dejo en plataforma algunos ejercicios ahora que estuvimos viendo lo que son medidas de tendencia central y de dispersión, seguramente los van a saber resolver. Así que por favor, em, vayan realizándolos. Así el próximo encuentro, que sería el 1 de noviembre, no eh, traen las dudas o alguna dificultad que tuvieran. Bueno, vamos. Collinao. Profe, ¿sí o sí Sí, con el micrófono abierto? sí, sí, chicos. Mm, Bien. Leighton, Ramos, Riquelmes, ¿segura su cámara, por favor? Si no, el examen no es válido, recuerde. Profe, ¿Sí? ¿me escuchan o no? ¿Sí? Entramos entonces ahí donde dice parcial de la unidad 1, 2 y 3. Sí, ahí tienen que entrar. Bien. Vargas, tu cámara no funciona. Ahí sí. Vayan actualizando su página porque así les aparece si se activa o no se activa. Y por favor traten de hacer silencio. Bueno, ya pueden comenzar. Con calma, tienen bastante tiempo, chicos, ¿eh? Chicos, silencio.
Profe, voy a conectar mi computadora porque me estoy quedando sin batería. Ujú, ok. Listo. Profe, consulta, ¿se puede hacer una consulta, una duda que tengo? Y depende. Que acá hay una pregunta a la 2. No sé si se refiere a la uno o a la actual. Mm, ahí no te puedo responder. Vale, ¿por qué tienes tanto ruido?
Profe, voy a conectar la compu, se me está apagando. Ujú. Lorena, ¿cuál es tu apellido, por favor? Carrillo. Ya había entrado al Zoom, o sea, a la video, por eso no pude. Profe, ya terminé. Bueno, lo envías y te retiras. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola, hola. ¿Me puedo retirar? Si terminaste, sí. Mayra, por favor, sácate los audífonos y enciende el micrófono. ¿Me puedo retirar, profe? Ya terminé. ¿Está bien? Ah, Sí, ok. sí, Chao, gracias. sí. ¿Segura, Mayra? Profe, ya terminé. Bien, te puedes retirar. Chao. Hasta luego. Profe, ya terminé. Bien. Buen fin de semana. ¿Ya tomó presente? Sí. Bueno, Pero ya terminé. ¿me anotó a mí por si acaso? La nota es según el puntaje que sacaste. No, no, si me tomó un presente. Sí. Bueno, chao. Chao. Profe, la nota se
¿Se pone sola cuando lo entregamos o lo corrige usted en unos días? Te da un porcentaje. Esa es tu nota. Ah, gracias. Bueno, Gracias, profe, ya terminé. bien. No, profe. Hasta luego. Buen fin de. Hasta luego. Molina Zunino, ¿dónde está? Profe, ahí terminé. Bien, Ah, Chao. ya lo terminé. hasta luego. Hasta luego. Leighton, Perdón, no tenía el micrófono Profe, ¿me encendido. escucha? sí, Ya terminé. bien. Te puedo Ya terminé, retirar. profe. Sí, los que Nos terminan vemos. se retiran. Chao, profe. Hasta luego. Lagos, ¿dónde está? Profe, ya terminé. Bueno, Profe, también terminé. sí, se pueden retirar. Chao. Chao. Ya terminé, profe. Bien, Terminé, profe. bueno, Profe, sí, ¿se escucha o no? sí. A mí porque no me anda bien en internet, me lo sacó el parcial. Voy a volver a entrar. No sé Y, si y me prueba, marcará las opciones que ya había puesto. sí, no sé decirte. Profe, ya terminé. Bueno, Chao. Profe, ahí volví a entrar, me dice continuar el último intento, porque se bueno, me había salido y la página, porque sigue antes que se acabe el tiempo. Añuel,
Me coca la vieja, ¿se entiende? Chicos, tienen que estar en silencio. Sí, le decía que ya terminé, ¿se me escuchó? Profe, ya terminé. Bueno, Profe, terminé. se pueden retirar. Listo. Profe, ya... En silencio, Rosario. Profe, profe, ¿Sí? ya terminé. Bueno, te retiras. Chao. Chao. Profe, ya terminé. Bueno, Ya finalicé. Chao. ok, hasta luego. Profe, yo terminé. Bien, Nos vemos, profe, nos gracias. vemos. Buen fin de semana. Profe, Sí, ya terminé. bueno, te puedes Consulta, retirar. ¿quedó registrada mi asistencia con... No, con tu pantalla sí, no con tu examen. Ah, todavía no lo termino de enviar. Quería saber eso mismo. A ver. Profe, yo ya terminé. Bueno, chicos, tienen que enviar y confirmar porque si no, después no aparece. Ahí ya está. Ahí lo envié. Bueno, Profe, ya terminé. bien. Ahí ya lo envié, ¿ya quedó entonces? Bueno, Chao, profe. gracias, chao. Profe, ya entré. Bueno, te puedes retirar. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, ya lo terminé Bien, también. sí. ¿Salgo nomás? Sí, sí, sí. Chao, buen fin Hasta de... luego, gracias. Bueno. Profe, ya terminé. Bueno, te puedes retirar. Chao, profe, buen fin de Chao, semana. igual.
Profe, ya terminé. Te puedes retirar. Profe, Profe, ya ya terminé. terminé. Bueno, Buen se fin de. retiran, chicos. Chao. Bueno, buen fin de profe. Profe, buen fin de, ya está enviado. Gracias, sí. Bien. Profe, ya terminé. Bueno, te puedes retirar. Nos vemos. Profe, ya terminé. Ok. Te puedes retirar. Envía y te retiras. Ahí ya envié. Bien. Profe, profe, ya terminé. ¿Me puedo retirar? Sí, sí, Ya lo sí. envié. Bien. Gracias, nos vemos.
Ahí entrego, profe. Bueno, Eh, Listo, profe, ya entregué. bueno, muy bien. Chao. Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de. Chao.